Hay peticiones que llegan envueltas en urgencia y en lágrimas y en la presión específica que solo puede ejercer alguien que te conoce desde que tienes memoria. Que sabe exactamente qué palabras usar. Que sabe exactamente cuánto puedes aguantar antes de decir que sí aunque todo en ti esté diciéndote que esperes. Mi hermana lo sabía. Y lo usó. Pero antes de llegar a ese punto necesito contarles quiénes éramos. Porque esta historia no empieza el día que me llamó llorando. Empieza mucho antes. Empieza en la forma en que éramos desde pequeños y en los patrones que se instalan en una relación tan temprano que cuando uno los ve con claridad ya llevan décadas ahí. Elena era 4 años mayor que yo. En el lenguaje de nuestra infancia eso significaba que era la que sabía más, la que había llegado primero, la que establecía los términos de muchas cosas sin que nadie lo votara ni lo debatiera. Era lista, encantadora cuando quería serlo, con esa habilidad específica de las personas que aprenden pronto que el carisma es una herramienta y que se puede usar de formas que no siempre son las mismas. Conmigo había sido siempre una combinación de afecto real y una tendencia a verme como el recurso disponible para sus problemas. No lo hacía con malicia consciente, o al menos eso me decía yo durante años para no tener que ver la otra posibilidad. Lo hacía porque había aprendido que funcionaba. Que yo decía que sí. Que yo resolvía. Que yo estaba. Había construido su vida con una energía y una velocidad que desde afuera parecía impulso pero que desde adentro, con el tiempo, fui entendiendo que era a veces huida de una cosa hacia otra. Se había casado joven con un hombre que al principio parecía sólido y que con los años fue revelando otras texturas. Habían tenido 2 hijos. Marco tenía 8 años cuando empezó esta historia y Lucía tenía 6. Los 2 eran buenos niños en el sentido más real de esa expresión. Curiosos, afectuosos, con esa capacidad de los niños que han recibido amor suficiente para darlo con naturalidad. No eran el problema de esta historia. Nunca lo fueron. El problema de esta historia era la decisión que su madre tomó y la forma en que la tomó. La llamada llegó un jueves por la noche. Elena lloraba. Eso en sí mismo no era inusual porque Elena lloraba con la misma facilidad con que otras personas hablan en voz alta. Pero el llanto de esa noche tenía una calidad diferente. Más pesado. Del tipo que produce algo real y no solo la necesidad de ser escuchada. Me contó que las cosas con su marido habían llegado a un punto que ya no tenía vuelta atrás. Que necesitaba salir de esa situación. Que tenía un plan pero que el plan requería tiempo para ejecutarse. Que necesitaba que yo cuidara a Marco y a Lucía mientras ella resolvía lo que tenía que resolver. Le pregunté cuánto tiempo. Me dijo que unas semanas. Que no más de un mes. Que en cuanto tuviera la situación estabilizada volvería a por ellos. Le pregunté qué significaba estabilizar la situación. Me explicó con la vaguedad de quien tiene un plan que no quiere detallar demasiado que había una posibilidad de trabajo en otra ciudad. Que necesitaba establecerse primero antes de poder llevar a los niños. Que era solo un periodo de transición. Había algo en esa conversación que no terminaba de encajar. Pero Elena lloraba. Y eran mis sobrinos. Y unas semanas parecía manejable. Le dije que sí. Los niños llegaron un sábado con 2 maletas y una mochila cada uno. Elena los trajo, los abrazó durante un rato que a Marco le pareció excesivo porque tenía 8 años y tenía cosas que hacer, y se fue con la rapidez de quien necesita irse antes de que algo la detenga. Me quedé en la puerta de mi apartamento con 2 niños mirándome y una sensación que en ese momento no supe nombrar pero que con el tiempo identifiqué como el peso de algo que ya había empezado a ser diferente de lo que me habían dicho que iba a ser. Las primeras semanas fueron la logística de reorganizar una vida que estaba diseñada para una persona en torno a las necesidades de 2 niños pequeños. El colegio. Los horarios. La comida que a Lucía le gustaba y la que no y la que a Marco le gustaba y la que no eran las mismas listas. Los deberes. Las noches en que alguno de los 2 tenía miedo o tristeza o simplemente necesitaba que alguien estuviera cerca. Llamaba a Elena con regularidad. Al principio respondía con la misma energía de quien está construyendo algo. Que estaba buscando apartamento. Que había tenido una entrevista. Que las cosas avanzaban.
Que pronto. Pronto fue pasando de semanas a meses con esa fluidez con que pasan las cosas cuando nadie las nombra directamente. Al tercer mes la calidad de las llamadas había cambiado. Elena respondía menos. Cuando respondía era más breve. Las actualizaciones sobre el plan que avanzaba se habían vuelto más escasas y más vagas. Y había algo en el tono, en esa forma de hablar de los niños como de algo que estaba gestionado, que empezaba a generar en mí una incomodidad que ya no podía seguir ignorando. Fue Marco quien sin querer lo hizo imposible de ignorar. Una noche, mientras le ayudaba con los deberes, me preguntó cuándo volvía su madre. Le dije que pronto. La respuesta automática. Me miró durante un momento con esa seriedad que tienen los niños de 8 años cuando están procesando algo que los adultos no les están diciendo del todo. Me dijo que su madre le había dicho por teléfono que estaba muy lejos. Que tenía un trabajo nuevo. Que había conocido a gente nueva. Que estaba bien. Que ellos también estarían bien. Me quedé mirando los deberes de Marco durante un momento que fue más largo de lo que debería haber sido. Le dije que sí. Que estarían bien. Esa noche, después de que los dos se durmieran, me senté en el sofá y estuve pensando durante mucho tiempo. Repasando las llamadas. Repasando los detalles que habían ido llegando en fragmentos y que juntos componían una imagen que de forma individual cada uno podía interpretarse de otra manera pero que como conjunto solo admitía una lectura. Elena no estaba ejecutando un plan de transición. Elena se había ido. La diferencia entre las dos cosas es enorme aunque desde afuera puedan parecer similares durante un tiempo. Una persona en transición tiene un destino concreto y una fecha, aunque sea aproximada, y un hilo que la conecta con lo que dejó atrás. Una persona que se ha ido tiene un horizonte nuevo y los vínculos con lo anterior se van haciendo más delgados con cada semana que pasa. Los vínculos de Elena con la vida que había dejado se habían hecho muy delgados. Llamé a mi madre esa semana. No para quejarme. Para tener otra perspectiva de alguien que conocía a Elena desde antes de que ninguno de los dos existiéramos. Mi madre escuchó. Hubo un silencio que duró más de lo que suelen durar los silencios de mi madre. Y luego me dijo que Elena siempre había hecho eso. Que cuando algo se ponía demasiado difícil encontraba la salida y dejaba que otros recogieran lo que había detrás. Que lo había hecho antes, en situaciones más pequeñas, y que esta era la versión más grande de un patrón que llevaba décadas ahí. Que lo sentía. Que no debería haber caído en ella. Que no había sabido cómo decirme esto antes. Le dije que no era su responsabilidad decírmelo. Que era la mía haberlo visto. Llamé a Elena esa misma noche. No con la energía de la confrontación ni con el llanto ni con la lista de todo lo que me había hecho. Sino con la claridad de quien ha decidido que la conversación que viene hay que tenerla de la forma más honesta posible porque hay dos niños que merecen que los adultos de su vida funcionen con honestidad aunque sea incómoda. Le dije que sabía que no pensaba volver. Hubo un silencio. No lo negó. Lo que siguió fue una conversación que duró más de 1 hora y que tuvo muchas capas. Elena habló de lo que había sido su vida en los últimos años. De la forma en que se había sentido atrapada. De la oportunidad que había encontrado y que no había podido dejar pasar. De que sabía que lo que había hecho no era lo correcto pero que en el momento no había visto otra salida. La escuché. Y luego le dije lo que necesitaba decirle. Que entendía que su vida había sido difícil. Que no estaba en posición de juzgar las decisiones que había tomado para salir de algo que no funcionaba. Que eso era suyo y que le pertenecía a ella. Pero que había dos personas en ese apartamento que no habían tomado ninguna decisión sobre nada. Que tenían 8 y 6 años. Que se habían ido de su casa con 2 maletas y una mochila cada uno pensando que era por unas semanas. Que Marco me preguntaba cuándo volvía su madre con esa seriedad de los niños que ya saben la respuesta pero todavía necesitan que alguien se la diga en voz alta. Que lo que había hecho tenía consecuencias. No para mí. Para ellos. Que podía haber tomado las mismas decisiones sobre su vida de formas que no dejaran a 2 niños en esa situación. Que no le estaba pidiendo que volviera porque eso no era algo que pudiera pedirse.
¿Qué le estaba diciendo? Que necesitábamos hablar de lo que pasaba ahora. De la custodia. De los derechos y las responsabilidades legales. De lo que Marco y Lucía necesitaban saber y cómo y quién se lo decía. Que eso no era negociable. La conversación que siguió a esa llamada no fue única. Fue un proceso de semanas con distintas conversaciones, con un abogado de por medio cuando fue necesario, con los momentos difíciles que tiene cualquier proceso que reorganiza la vida de personas que no eligieron que se reorganizara. Lo más difícil fue la conversación con los niños. No la tuve yo solo. La tuvo su madre con ellos por teléfono primero, con toda la dificultad que tiene decirle a un niño de 8 años algo que un niño de 8 años no debería tener que escuchar. Y luego yo estuve con ellos después de esa llamada para lo que quedara, para las preguntas que hicieran o no hicieran, para el silencio de Lucía que duró 3 días y que fue lo más difícil de ver, para la rabia de Marco que duró más y que era completamente comprensible y completamente suya. Los meses que siguieron fueron de construcción de una estabilidad nueva. No la que habría elegido ninguno de los que estábamos en ese apartamento. Sino la que existía dado lo que era. Hubo que reorganizar todo. El trabajo, el espacio, los tiempos, los recursos. Hubo conversaciones con el colegio y con los servicios sociales y con la familia de su padre que también reclamaba su lugar en la vida de los niños con razón. No fue simple. No voy a decir que fue simple porque sería mentira. Pero hubo algo que sí fue simple desde el principio. Que Marco y Lucía no eran una carga. Eran dos personas pequeñas en una situación que no habían elegido y que necesitaban que alguien funcionara bien a su alrededor aunque ese alguien tampoco hubiera elegido exactamente eso. Y yo podía elegir funcionar bien. No porque fuera un héroe ni porque hubiera tomado una decisión noble y consciente esa noche en el sofá. Sino porque era lo que había. Y porque cuando eres lo que hay la pregunta de si quieres serlo se vuelve menos relevante que la pregunta de cómo vas a serlo. Con Elena siguió habiendo contacto. No el de antes. Un contacto diferente, con nuevos términos que ninguno de los dos había elegido pero que ambos fuimos aprendiendo a manejar. ¿Hay rencor todavía? No voy a pretender que no lo hay. Pero hay también algo que con el tiempo ha ido siendo más grande que el rencor. La certeza de que los niños están bien. Que Marco ya no hace esa pregunta con esa seriedad que me dejaba sin respuesta. Que Lucía ha vuelto a ser la persona ruidosa y presente que era antes de los 3 días de silencio. Que tienen una estabilidad que no es la que habrían elegido pero que es real y que es sólida y que se nota en la forma en que se mueven por el mundo. Aprendí cosas de esos meses que no habría aprendido de ninguna otra forma. Que el amor a veces llega en formatos que no pediste y que no tienen el aspecto que esperabas. Que las personas que ves crecer cambian la forma en que ves el tiempo. Que hay una diferencia entre la vida que planeaste y la vida que estás viviendo y que esa diferencia a veces es el lugar donde están las cosas más importantes. Y que las peticiones que llegan envueltas en urgencia y en lágrimas y en la presión de alguien que te conoce desde siempre merecen el tiempo suficiente para ser leídas con claridad antes de responder. Aunque ese tiempo en el momento no parezca disponible. Siempre es disponible. Eso es todo. Gracias por escucharme.